Buenos días, ¿qué tal están? Un gusto saludarles nuevamente, ¿verdad? Vamos ya a arrancar la clase el día de hoy, martes 18, ¿verdad? Estamos en la tercera semana del curso, correspondiente a lo que estamos viendo ahora, Word, ¿verdad? Vamos a recapitular un poco lo que vimos el día de ayer, estuvimos viendo algunas, qué mejor forma, ¿verdad? De ver algunas partes prácticas que haciendo, ¿verdad? Las cosas. Porque haciendo es donde uno puede, pues, igual que las matemáticas, casi practicar de mejor manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estuvimos viendo algunas herramientas, ¿verdad? Tips de formatos para que vayamos utilizando esas herramientas, ¿verdad? En gran medida, poco a poco, eh, en ese sentido, ¿verdad? Que vayamos trabajándolas y vayamos viendo cómo se aplica cada una de ellas y cómo cambia y las diferentes formas, ¿verdad? En que se puede aplicar. Entonces, en ese sentido, voy a compartirles pantalla para que iniciemos el día de hoy ya. Arranquemos, siempre, ¿verdad? Cualquier duda o consulta que se vaya desarrollando en la clase la pueden ir consultando para irla aclarando, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles pantalla para iniciar por donde nos quedamos el día de ayer. Entonces, solo me esperan un segundo en lo que les comparto la pantalla. Vamos a ver. Em, ¿Logran ver la pantalla? Solo me confirman, porfa, antes de iniciar. Sí, sí. Excelente, gracias. Bueno, como saben, el día de ayer pues estuvimos aplicando un tema de tablas, ¿verdad? Colores, formatos, cómo insertar filas, cómo eliminarlas, ¿verdad? Sabemos el tema de las configuraciones y todo eso. Por ejemplo, insertamos tres tablas de tres distintas formas, dependiendo cómo nosotros queramos o se nos hace más fácil utilizarla, ¿verdad? Entonces, con otro aspecto que les quería mencionar con respecto a las tablas es, por ejemplo, si nosotros queremos insertar más filas o más columnas, pues es un punto sencillo. Si, por ejemplo, yo en mi caso quiero insertar filas en esta tabla de color azul, yo selecciono la tabla, selecciono con clic derecho y aquí vamos a observar, ¿verdad? Observemos que aquí me da una opción donde dice insertar tanto columnas como filas, ¿verdad? Y me dice en qué lado la quiero insertar, si lo quiero a un lado a derecho, izquierdo, abajo o arriba. Entonces, por ejemplo, yo quiero una fila por debajo, observemos que ahí se me va creando, ¿verdad? Entonces, igualmente con el tema de las columnas, si quieren ustedes hacer más grande la tabla, pues solo insertan la columna y vamos a ver qué se le agrega, ¿verdad? Ustedes aquí agregan un nuevo título, cualquiera que sea, pero así lo haríamos, ¿verdad? Es para insertar filas o insertar columnas. Otro tema importante con el tema de las tablas y siempre hablando de temas de formato, generalmente nosotros creamos las tablas para escribir en ellas, ¿verdad? Escribir datos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos, por ejemplo, supongamos que aquí en vez de marca sea nombre, ¿verdad? O institución o cualquiera, ¿verdad? Que nosotros tengamos. Entonces, si yo vengo y coloco, por ejemplo, Universidad Nacional, en esta vamos a ver, solo quiero ver algo. Solo espérenme un segundo, quiero... Mm, mm. Solo espérenme un momento, quiero configurarle algo a la tabla para explicarles ese tema de un autoajuste, por ejemplo, si escribimos Universidad Nacional Autónoma, no, pero aquí no me, solo espérenme un segundo, que aquí tengo un ajuste que lo quiero revertir, entonces lo que
quiero quitar ahorita, solo en un momento. Bueno, lo que les quiero explicar con un tema de formato es que, por ejemplo, cuando nosotros creamos una tabla desde el inicio, la tabla viene sin formato, ustedes como lo pudimos ver el día de ayer. Pero nosotros empezamos a crear texto, por ejemplo, yo quiero escribir Universidad Nacional. Pero es que no sé. Autónoma de Honduras. Ustedes observan que automáticamente, por ejemplo, en mi caso, aquí se me... Ustedes observan, por ejemplo, que en mi caso, automáticamente, yo en la medida vaya escribiendo, se me va ajustando el texto, ¿verdad? A la tabla. ¿Qué pasa en ciertos casos que genera problemas? Por ejemplo, vamos a tratar de insertar aquí abajo una tabla ahí de manera rápida, ¿verdad? Vamos a ver para mostrarles. La voy a... Le voy a aplicar un diseño rápido, ya que esto lo vimos pues el día de ayer. Lo quiero ver acá. Va, por ejemplo, aquí yo tengo esta última tabla que acabamos de crear. Le voy a elegir un color que se note un poco más. Vamos a ver. Por ejemplo, esta es una tabla sencilla, ¿verdad? Solo tiene 4 columnas y 2 filas. Pero a manera del ejemplo que les quiero mostrar, cuando uno recién ingresa una tabla, es que nosotros le tenemos que ir configurando algunos aspectos, por ejemplo, como el nombre. Digamos, si yo aquí vuelvo a reescribir el tema de la Universidad Nacional, vamos a ver, es que aquí Autónoma de Honduras. Vamos a ver aquí un tema de ajustar. No, aquí no es, solo espérenme un segundo. Por el cuestiones de teclado es que no encuentro algunos temas de letras, entonces eso me confunde un poco. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, entonces lo que les quiero comentar es el tema que ustedes siempre, que por ejemplo escriban dentro de una tabla y en una tabla se le corra, ¿verdad? Las columnas estén desiguales, por ejemplo, en mi caso ahorita no me ha pasado, ¿verdad? Porque yo ya configuré el ajuste en la opción de autoajustar, que es un tema importante en las tablas. Generalmente nosotros escribimos aquí cualquier cosa, por ejemplo, y en vez de irsenos para abajo, se nos corre toda la tabla, ¿verdad? Y eso hace que el otro parte de la tabla se vaya para abajo o se vaya para otra página. Entonces nosotros, para evitar ese tipo de problemas, nosotros utilizamos la opción, por ejemplo, si damos clic en esta, si ustedes observan en la esquina superior de arriba, si dan ustedes un clic derecho sobre ahí, hay una opción que dice autoajustar. Entonces nos da tres opciones de cómo nosotros queremos autoajustar para que la tabla no se mueva. Si queremos autoajustar al contenido, autoajustar a la ventana o ancho de columna, por ejemplo, fijo, como es que está ahorita. Por ejemplo, cualquier cosa que yo quiera volver a escribir, entonces nosotros podemos ver cómo cambiaría con cada una de las opciones, ¿verdad? Aquí automáticamente se me va para abajo. Vamos a probar el otro, autoajustar a la ventana, a ver qué pasa. Universidad, por ejemplo, Nacional. Aquí también igual me queda de la misma forma. Vamos a volver a dar clic derecho para volver a ver la tercera opción, que es autoajustar al contenido. Por ejemplo, aquí lo que le quiero mostrar, ¿verdad? Vamos a ver.
Este es un ejemplo, voy a borrar todo esto de nuevo para mostrarle. Vamos a ver. Lo voy a borrar igual este, igual este. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos una tabla, esta de caso es una tabla pequeña, pero nosotros escribimos y observamos que la tabla se va moviendo, que es la otra tercera opción que aparece aquí, que es la de autoajustar, por ejemplo, al contenido. Entonces, este problema es que ustedes ven que los anchos de las columnas varían, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén creando en la tabla, se les va a ir moviendo. Entonces, ya va a depender de ustedes y dónde encontrar el ajuste, ¿verdad? Si ustedes quieren el ancho de columna fijo, para que cualquier cosa que ustedes coloquen dentro de cada celda no se les vaya a mover y les quede siempre el formato como ustedes lo corrigieron desde el inicio. Ya que si no lo hacen, pues todo lo que ustedes vayan escribiendo, por ejemplo, dentro de la tabla, les va a ir modificando, ¿verdad? Dependiendo del largo de cada de las palabras. Entonces la tabla no les va a quedar igual todas las columnas. En este caso vimos que esta última opción es diferente a las otras, ¿verdad? Ya esta nos modifica las tablas. Si yo lo quisiera fijo, pues lo dejaríamos como lo teníamos antes configurado. Aquí solo nos vamos a autoajustar y ancho de la columna fijo, ¿verdad? Entonces aquí, por más que yo siga escribiendo, observemos, por ejemplo, que ya automáticamente el texto ya se me coloca para abajo. Esto es un tema de formato también, de tabla, ¿verdad? Pero sí tenerlo en cuenta que pasa muchas veces ese problema. Entonces, si queremos volverlo a rehacer, esto lo podemos utilizar con estas herramientas, ¿verdad? Que también vimos en las diapositivas de rehacer o deshacer, pues alguna acción que ya hayamos realizado. Entonces, aquí en este caso, me quiero volver atrás yo hasta el punto en que tenía yo la tabla. Vamos a ver. Entonces aquí ven, este en mi caso, la vamos a dar igual como la tenemos antes. Entonces ese era el aspecto que les quería mencionar con el tema de insertar, eliminar y el tema también del autoajuste de cada columna, ¿verdad? Para que no se les mueva o si se les mueve, ustedes lo puedan, al momento lo puedan igual cambiar, modificar de acuerdo a las necesidades. Espérenme solo un momento. Entonces estábamos en la ventana de insertar y en la ventana de insertar, si ustedes observan acá arriba, habíamos encontrado y habíamos utilizado algunas herramientas. Estábamos en el tema de las tablas y si nosotros seguimos, por ejemplo, está otro tema importante que es el tema de esta tabla la vamos a eliminar, ¿verdad? Porque esta tabla solo la habíamos colocado de ejemplo. Vamos a ver. Espérenme, solo elimino esta tabla. Y, por ejemplo, aquí ahora vamos a mostrar el tema de las imágenes. El tema de las imágenes, como decíamos en la presentación, es un tema bien intuitivo en el sentido de que son herramientas fáciles de implementar. Por ejemplo, colocaré aquí, por ejemplo, si nosotros veremos imágenes como a manera de título, voy a colocar el texto imágenes y siempre utilizando los formatos de párrafo, ¿verdad? Para centrar yo mis títulos principales en este caso, ¿verdad? Vamos a darle un valor de 14 solo para aquí, ¿verdad? Ya que vamos a entrar al tema de las imágenes, pues poder ver cómo se pueden insertar imágenes. En este caso, por ejemplo, nos iríamos a la ventana de insertar, a la ventana o a la opción dentro de la parte de ilustraciones. Entiendo que en algunas versiones se llama de otra forma, pero en esta sección, por ejemplo, se llama ilustraciones. Aquí nosotros vamos a encontrar el tema de las imágenes
y nos va a desplegar, por ejemplo, estas opciones. Y nosotros vamos a tener, por ejemplo, insertar imágenes desde la computadora que ya tenemos guardadas previamente, o imágenes del internet, ¿verdad? Que vamos a buscar. En este caso, por ejemplo, yo quiero elegir una imagen cualquiera que yo tenga en la computadora. Puede elegir, por ejemplo, vamos a elegir esta y le damos a insertar, ¿verdad? Entonces observamos que ya la imagen automáticamente se nos inserta dentro del documento. ¿Qué es lo que pasa? Como les mencionaba ayer, cualquier aspecto o objeto que ustedes van a insertar, si ustedes dan un clic sobre él, en la parte de arriba se les va a abrir otra ventana donde vamos a encontrar las configuraciones para configurar eso que acabamos de insertar. En este caso, esa imagen, si yo doy clic en el formato de imagen, vamos a ver una especie de diferentes ajustes, ¿verdad? Que yo puedo optar para darle formato a esa imagen. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, me aparecen estilos de imágenes, ¿verdad? Entonces aquí, si yo despliego ahí, tengo varias opciones. Por ejemplo, que son como especies de marcos sencillos, marcos biselados. Si ustedes observan cada uno de ellos, le agrega una especie de marco a la imagen, ¿verdad? Y una especie también como de efecto. Y se puede ir probando uno por uno. En este caso, yo a manera de ejemplo, por ejemplo, puedo dejarles como, vamos a seleccionar, por ejemplo, que es como difuminado. Entonces vemos que ya se aplica a mi imagen, ¿verdad? Y así cualquier imagen que nosotros vayamos a modificar, solo seleccionamos un clic sobre ella. Y aquí también no solo podemos modificar el borde de las imágenes. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este borde. Y también observamos que podemos observar el cambio de los bordes. También qué efectos le queremos agregar nosotros a la imagen. Si nosotros queremos algún tipo de efecto, ¿verdad? Si no, la podemos dejar como nosotros la hayamos insertado originalmente. En este caso, cada uno de ellos nos despliega diferentes efectos. Por ejemplo, efectos de sombra, efectos de los que nosotros vayamos viendo aquí. Digamos, si yo quiero un efecto de sombra, por ejemplo lo selecciono y me va a cambiar automáticamente a mí el tema de la sombra de la imagen. Por ejemplo, podemos probar de iluminación. Y ahí vemos, ¿verdad? Que poco a poco se va modificando la imagen de acuerdo a todos los efectos que yo le vaya incorporando. Entonces, todos estos efectos son para nosotros poder configurar la imagen, ¿verdad? Si nosotros observamos aquí más adelante, son otros aspectos que tienen que ver con el tema de la imagen, como por ejemplo el tema de posición y el tema de ajustar texto. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando nosotros queremos ubicar una imagen de como fondo o queremos llevarla hacia adelante de un texto, ¿verdad? Adelante o hacia atrás. Si ustedes observan aquí las diferentes opciones, me permite, ¿verdad? Mandarla detrás del texto, delante del texto, arriba o donde nosotros deseemos. Igual así, cualquier imagen que ustedes van a incrustar, ¿verdad? Es sencillo, solo se van a la ventana de insertar imágenes y la configuran desde la opción de formato de imagen, ¿verdad? Tanto en estilos, tanto en bordes, texto alternativo, todo eso ya depende del criterio, del gusto de cada una de las personas. Y por ejemplo aquí vemos otras opciones, todas referentes a la configuración de la imagen. Por ejemplo, vemos temas de color, qué color queremos, ¿verdad? Cómo la queremos ir modificando. Por ejemplo, yo le puedo aplicar y vemos que cambió una especie de efecto, ¿verdad? De color, le cambió a la fotografía. También hay efectos artísticos, si ustedes observan. Podemos probar cada uno de ellos. Yo puedo seleccionar ese como a manera de ejemplo y me quedaría así. Y así cada uno, ¿verdad? Ya depende de cómo ustedes lo quieran realizar todos estos efectos.
están disponibles para que ustedes los puedan utilizar, ¿verdad? Sencillamente solo dan clic y los va a llevar automáticamente a todas las configuraciones de la imagen. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se insertan imágenes y las personas tal vez no saben cómo configurarlas, ¿verdad? Cómo agregarles marcos, cómo agregarles efectos, cómo agregarles diseños o todo lo referente a eso, ¿verdad? Esta a manera de imagen, si yo se lo quiero igual quitar, se lo puedo dejar como lo tenía antes, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. Entonces, pues miremos, aquí cambia un poco. Aquí está el tema del color, el tema de los efectos. Entonces, con todos los ajustes que ya le he hecho, la imagen me quedaría así, ¿verdad? Siempre igual que tengan duda, consulta con respecto a las herramientas que vamos utilizando, igual pueden irlas comentando, ¿verdad? Si quieren que repita algún punto o algo. Entonces vemos que igual cualquier imagen que nosotros queramos insertar, ya sea una, ya sea dos, el tamaño lo modificamos desde los puntos externos de cada imagen, ¿verdad? Entonces observemos que, por ejemplo, si yo también selecciono la imagen, igualmente la puedo centrar con las herramientas de la ventana de inicio. Si la quiero, por ejemplo, colocar a la izquierda, colocar a la derecha, o la quiero colocar de manera centrada. Igualmente eso lo pueden hacer con cualquier imagen. Otro tema importante, si ustedes observan acá, que estamos en la ventana de insertar, es el tema de las formas, ¿verdad? Cómo nosotros podemos insertar formas y para qué pueden servir las formas. Si se recuerdan, vamos a colocarlo como título, el tema de las formas, para que lo podamos ver, ¿verdad? El tema de las formas, habíamos dicho que son figuras geométricas que dentro de Word nos permiten hacer diferentes usos, ¿verdad? Pero el simple uso nosotros las podemos insertar directamente. Y igualmente que las imágenes, igualmente que las tablas, nosotros las podemos configurar dependiendo como nosotros querramos, en cuestiones de tamaño, en temas de color, ¿verdad? En temas de orientación o de ángulo. Entonces, para ese tema, por ejemplo, nos vamos a siempre imagen, a insertar, nos iríamos a la sección de formas y tal como nosotros vimos en la presentación, ¿verdad? De Word, aquí nosotros vamos a encontrar las diferentes formas disponibles de Word. Formas, por ejemplo, eh, relacionadas con líneas, formas rectangulares, formas básicas, etcétera, ¿verdad? A manera de ejemplo, podemos elegir cualquiera de estas para nosotros poder insertarlas. Por ejemplo, puede ser esta, elegir la de un corazón. Entonces usted observa, si yo lo quiero colocar acá, pues solo lo coloco, ¿verdad? Y observen siempre lo que les voy mencionando, automáticamente como ya inserté la forma, arriba ya se me abrió, ¿verdad? La nueva ventana de formato de forma para yo configurar esa forma. En este caso, vamos a insertar otra forma y ya no me tengo que ir, por ejemplo, a insertar forma. Aquí vamos a ver un atajo que automáticamente se me creó, ¿verdad? El que observan ustedes aquí. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, una flecha y selecciono, ¿verdad? Y a dónde colocarla. Quiero seleccionar, por ejemplo, un rectángulo. Igualmente no hay ningún problema, lo selecciono. Y las formas se me van introduciendo automáticamente. Un triángulo. La forma que nosotros vayamos queriendo y nosotros podemos modificar el tema de la posición, ¿verdad? No necesariamente donde esté y como esté en cuestiones de tamaño, es necesariamente que ahí lo vayamos a querer. Por ejemplo, aquí observamos más, por ejemplo, observamos diagramas de flujos, flechas de bloque, por ejemplo. Observemos este tipo de cruz como en forma de flecha. Y observen que la voy modificando poco a poco, ¿verdad? Y así insertamos, si ustedes observan, es sencillo el insertamiento de las, de las formas.
para que nosotros podamos insertarlas dependiendo de lo que nosotros querramos. El tema de los formatos ya sabemos, ¿verdad? Un clic sobre, por ejemplo, la figura que queremos o la forma que queremos modificar. Aquí está, por ejemplo, las opciones: relleno de forma, contorno de forma o efectos de forma. Por ejemplo, el relleno de forma le cambia el relleno o el color automáticamente a cada una de las formas, ¿verdad? Dependiendo del que uno vaya eligiendo. En este caso, si ustedes ven, rápido se le va cambiando a cada una de ellas. Solo seleccionando la forma que quiero yo cambiar, me va a permitir, ¿verdad?, el relleno de forma cambiarlo. También, otro aspecto que se puede hacer con las formas es escribir sobre ellas, ¿verdad? Nosotros podemos escribir sobre ellas sin ningún problema. Podemos agregarles efectos. Entonces aquí en formato de forma, si ustedes ven los contornos que tiene también, ¿verdad? Si queremos modificar no el relleno sino el contorno, observemos por ejemplo que el corazón amarillo con contorno rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo configuré yo acá. Igualmente, al igual que las imágenes, las podemos colocar tanto detrás como adelante de algún texto. Este es un uso, por ejemplo, directo de la forma, ¿verdad? Colocarlas e insertarlas. Pero ya depende de cada uno de nosotros, por ejemplo, qué otro uso le queremos dar. Por ejemplo, podemos crear nosotros, si nos posicionamos aquí abajo, un poco abajo, nosotros podemos construir también diagramas, ¿verdad? A partir de formas. Diagramas o mapas conceptuales. Por ejemplo, vámonos siempre a la ventana de insertar. Nos vamos a forma. Yo elijo un rectángulo y lo coloco acá. Ya lo tengo, ¿verdad? De ahí vengo, por ejemplo, elijo una forma circular. Lo copio y pego. En este caso, como quiero la misma, entonces observemos que solo copié y pegué las mismas figuras, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo puedo querer vincular esta con esta. Y vamos a ver, por ejemplo, esta flecha la quiero mover para acá. Y esta otra flecha, acordémonos que ahorita solo estamos trabajando con formas, ¿verdad? Y esta la muevo para acá. Vamos a ver. Y este lo coloco un poco acá. Puedo crear mapas conceptuales rápido, ¿verdad? Una forma de nosotros añadirle uso. Esto igual, como ya sabemos, vamos aprendiendo. Ya le vamos a ir modificando un poco más rápido el tema de los rellenos para cambiarle estos rellenos oscuros que ya trae por defecto. Entonces aquí, por ejemplo, ya, como les mencionaba anteriormente, nosotros ya podemos escribir sobre él. Por ejemplo, aquí yo podría escribir, por ejemplo, aquí no se ve porque es blanco. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como ya conocemos la configuración, entonces vendría yo y escribiría, ¿verdad? Vamos a ver. Escribí una frase, pero como no se ve, entonces la selecciono y voy a cambiarle el color al texto, ¿verdad? Para que resalte. Entonces en este caso elegiría, por ejemplo, puedo elegir el negro, siempre utilizando las mismas herramientas de ahí, para que resalte un poco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, igual dentro de cada una de ellas, yo podría escribir, en este caso, por ejemplo, ejecutivo. Aquí de manera rápida observemos que solo se escribe sobre ellas, ¿verdad? Es otra aplicación que nosotros le podemos dar a cada una de las formas. Miren, rápidamente creamos un mapa conceptual solamente con formas. También podemos agregarle nosotros imágenes al interior de las formas. Y como por ejemplo en este rectángulo lo selecciono. Me voy a la opción de formato de forma arriba. Observen que aquí estoy dentro de la ubicación contorno de forma. O me voy a ir a la opción de relleno de forma.
En la opción de relleno de forma, abajo me va a salir la opción que dice una imagen. Entonces en este caso me dice dónde quiero traer la imagen. Yo la quiero traer de la computadora y puedo elegir, por ejemplo, cualquier imagen. Elijo esa y ya se me inserta dentro de mi forma, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero dentro de este, me voy a relleno de forma, me voy a imagen, imagen de un archivo, y en este caso seleccionaría cualquier imagen, ¿verdad? Y después solamente es de repetir el proceso. Seleccionaría esta y observemos, ¿verdad? Que cada una va agarrando diferente imagen. Solo la seleccionamos y le vamos cambiando como el fondo, ¿verdad? Vamos a elegir esta y ahí está. A estas 4 se las cambiamos. Entonces ya vamos encontrando 3 usos a los temas de la forma. Tanto el sencillo, temas de formato, temas de escribir. También el tema de podemos crear mapas conceptuales o perfectamente diagramas, ¿verdad? Ahorita aquí acabamos de ver, por ejemplo, el tema. Vamos a ver que acabamos de... Voy a abrir una página en blanco, voy a construir una página en blanco ahorita. Ahorita que acabamos de ver, por ejemplo, el tema de las imágenes y el tema de las formas, ya podemos nosotros, por ejemplo, combinar el uso, ¿verdad?, de cada una de ellas. Si yo vengo e inserto una imagen, ya sabemos cómo la insertamos. Por ejemplo, hipotéticamente puedo insertar esta imagen de un televisor. Voy a modificarle el tamaño y lo vamos a centrar. Desde la ventana de inicio centro mi imagen y ya lo tengo. Entonces aquí ya inserté la imagen. Pero ¿qué pasa si yo quiero insertar una imagen dentro de otra imagen? Por ejemplo, yo quiero voy a insertar otra imagen. Vamos a elegir cualquiera. En este caso, vamos a elegir esta, de este mundo. Entonces aquí ya insertamos 2 imágenes, ¿verdad? Observen que ya insertamos 2 imágenes. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, la imagen del mundo, del planeta, me voy a ir a formato de imagen y vamos a empezar a utilizar las otras configuraciones. Por ejemplo, la configuración que está aquí, que se llama ajustar texto. Vamos a darle ajustar texto y vamos a colocarlo por delante del texto. Aunque esta imagen, como es de fondo blanco, no se va a ver tan bien. Voy a seleccionar otra imagen que tenga un fondo un poco más oscura. Un poco más oscuro, vamos a seleccionar esta. Pero como no la quiero ahí arriba, la quiero acá abajo, entonces la vamos a colocar acá abajo. Vamos a ver, insertar imagen. Hoy sí, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que íbamos a utilizar la opción de ajustar texto. Vamos a colocarla, vamos a utilizar esta que dice delante del texto para que yo pueda manipularla por encima de la otra imagen, ¿verdad? Sin que choquen o sin que se mueva una de otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo colocar esta imagen como que fuera una imagen proyectada del televisor, pero no lo voy a hacer de esta manera, ¿verdad? Porque no queda ni ajustada ni se mira muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí es donde nosotros podemos utilizar los diferentes ajustes que ya acabamos de conocer, imágenes y formas y temas de configuración. Entonces puedo elegir yo, me voy a la ventana de insertar, a la ventana de formas y elijo, por ejemplo, un rectángulo. Observen que elijo un rectángulo y coloco mi imagen encima del televisor. Una vez encima del televisor, si yo acordémonos que yo la quiero configurar, voy a dar un clic sobre la forma, en este caso sobre el rectángulo, y vamos a seguir utilizando más herramientas. En este caso, si se observan ustedes donde yo tengo el cursor, esta opción se llama editar forma. Vamos a editar esa forma y le voy a dar a la selección donde dice modificar punto. Entonces esta opción me permite modificar los puntos a mi, ¿verdad?, de manera manual
y los puedo ajustar, por ejemplo, al contorno de este televisor. Observemos que ya está ahí. El siguiente paso sería igual, dar clic sobre aquí, sobre la forma que acabamos de insertar, dar un clic derecho y utilizar esta opción que dice formato de forma, que está en la última aquí. Formato de forma. Utilizamos, por ejemplo, aquí en las opciones de relleno, en el lateral derecho que nos acaba de aparecer, hay una opción que nos dice relleno con imagen o textura. Ahí daríamos un clic. Cuando damos un clic ahí, vemos que, ¿verdad?, la imagen que quería yo copiar de la otra forma, ya la copié mediante modificar los puntos de una forma y ya se me insertó al televisor, ¿verdad?, como una imagen proyectada. Entonces aquí estamos combinando el uso de la forma. Por eso les menciono yo siempre que en la medida vayamos conociendo, podemos conocer los ajustes, las configuraciones y ir utilizando las diferentes herramientas, ¿verdad? Entonces observemos que aquí ya la insertamos dentro del televisor. Es otra aplicabilidad del tema de las formas. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, duda. Si ustedes observan, hasta ahorita hemos visto temas de imágenes y temas de formas, usos de las formas, temas de configuración de las formas, cómo podemos escribir sobre ellas, ¿verdad? Cómo podemos cambiar el tema de las letras sobre ellas, etcétera, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos también hacer diversos ajustes, ¿verdad? Tanto colocarlo por delante, atrás, arriba o abajo. Ya sabemos, solo seleccionando el clic sobre lo que queremos cambiar y yéndonos a las partes de arriba, ¿verdad?, que se nos van a abrir automáticamente. Entonces no sé si hasta el momento tienen alguna consulta, duda, algún comentario que quieran hacer. Si ustedes observan, lo que les mencionaba al inicio es bastante Word, un tema de formatos y un tema de configuraciones, más que un tema de escribir, porque escribir uno puede escribir fácil, pero cómo darle formato y cómo nosotros darle las configuraciones adecuadas es lo que nosotros debemos conocer para aplicárselas a un documento, ¿verdad? Y que quede bien. Entonces, si nosotros no conocemos esas herramientas, entonces no vamos a poderlas configurar de manera correcta. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Si no, pasamos a la siguiente herramienta, ¿verdad? Que prosigue, que sería, por ejemplo, si nos vamos a insertar, siempre en la ventana de insertar, aquí ya nos posicionaríamos sobre esta herramienta, que se recuerdan que la vimos en la presentación, la herramienta que se llama Smart Art. Entonces, en este caso, si la vamos a ver, esta que estoy, por ejemplo, colocando acá, es la misma que está aquí, que ustedes, por ejemplo, hasta nos da una pequeña definición de lo que es. En este caso vamos a, solo me esperan, coloco el título. Entonces observemos, ¿verdad?, que aquí nos tenemos la herramienta de Smart Art. Vamos a ver si alguien se recuerda en la parte de las diapositivas que habíamos dicho que hacía esta herramienta, o si alguien ya lo utilizaba. Esta herramienta, acordémonos que lo que nos permite hacer es algo parecido a este que acabamos de realizar nosotros, mapas conceptuales o diagramas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes vieron aquí el paso a paso que tuve que hacer para construir este pequeño como mapa conceptual. La diferencia de SmartArt, que es una herramienta que ya tiene diseñados los diagramas y los mapas conceptuales y otra serie de mapas conceptuales divididos en categorías para uso del público, ¿verdad? Entonces, evitar hacer todo ese procedimiento desde cero. En ese caso, por ejemplo, si yo selecciono esa imagen, observen ustedes que me despliega una nueva ventana donde yo puedo encontrar diferentes diagramas.
Por ejemplo, están diagramas de listas. Me va a seleccionar, por ejemplo, una serie de diagramas de listas, por ejemplo, diagramas de proceso. Sino que nosotros queremos representar un proceso, podemos realizarlo con cualquiera de estos diagramas que nosotros vamos a encontrar acá. Hay diagramas de ciclos también. Si ustedes observan, todos los que están disponibles en esta herramienta. Esto nos permite automatizar muchas herramientas, mucho trabajo, ¿verdad? Ahorrarnos tiempo y no complicarnos mucho en cuanto a diseño, ¿verdad? Ya que aquí automáticamente podemos nosotros crear un mapa conceptual. Por ejemplo, si yo selecciono un diagrama de ciclo, observemos que me va a abrir todos estos diagramas. Por ejemplo, si yo quisiera elegir el primero, que es un diagrama de ciclo básico, lo selecciono y observen ustedes que se me adjuntó ya mi documento. Ya lo tengo adjuntado aquí a mi documento y aquí nosotros vamos a modificarlo. No, ya nosotros esto no lo creamos desde cero, entonces nosotros ya vamos a modificar qué queremos escribir dentro de cada uno de este diagrama de ciclo. Para ello, por ejemplo, si observan ustedes aquí dejo una flecha, la vamos a desplegar y aquí nos va a permitir nosotros en cada uno de los puntos escribir sobre el mapa conceptual o sobre el diagrama. Por ejemplo, yo puedo, si es un diagrama de ciclo, yo puedo escribir aquí o representar, por ejemplo, el ciclo de la vida. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir nacer, aquí puedo escribir crecer, reproducir y morir, ¿verdad? Ya que es un diagrama de ciclo, puedo representar este ciclo, ¿verdad? Observemos que aquí me queda un espacio sin llenar. En este caso no hay ningún problema porque lo puedo borrar y yo quedarme solo con los 4 que acabo de crear de mi ciclo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero como saben, cuando nosotros insertamos algo, por defecto viene bien sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Damos un clic sobre el diagrama, nos vamos a los diseños para cambiar colores, utilizamos esta paleta de colores para cambiarle los colores a mi diagrama. En este caso yo selecciono este o puedo seleccionar cualquiera que yo elija o que me guste más, ¿verdad? Aquí nosotros podemos, observemos este azul. Entonces ya depende de nosotros cuál queremos, ¿verdad? En este caso yo lo voy a dejar en el primero. Y esto igualmente lo podemos hacer un poco más grande si lo queremos más grande o lo queremos más pequeño, siempre con los puntos de referencia que vienen al nosotros insertar cualquier cosa dentro de un documento. También si nosotros, por ejemplo, queremos agregar más, perfectamente podemos agregar más. Yo selecciono el diagrama, ¿verdad? Y aquí ustedes observan que yo puedo agregar una forma, ya sea por adelante o por detrás, ¿verdad? Entonces yo digo por adelante y observemos que ya se me agregó una nueva forma. Igual ya sabemos cómo eliminarla, ¿verdad? Nos vamos aquí y eliminamos el punto. También nosotros podemos cambiar la forma. En este caso es circular y yo puedo venir y decirle cambiar una forma y elegir, por ejemplo, esta rectangular. Observen que la primera ya cambió y si yo cambio la segunda, igual, clic derecho, cambiar forma y puedo elegir en este caso esta rectangular pero con los bordes ovalados. Entonces le elijo, puedo modificarlo, ¿verdad? Pero eso ya es gusto de cada uno. Podemos modificarlo, pero en este caso lo voy a dejar tal cual lo teníamos. Entonces podemos cambiar la forma, cambiarles el formato de color, podemos agregar nuevas formas o podemos eliminar también nuevas formas, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. Este es uno de varios diagramas que vamos a ver como ejemplo, ¿verdad?
podemos posicionarnos en la parte de abajo de este diagrama y podemos elegir otro perfectamente. Nos vamos a la ventana insertar, Smart Art. En este caso no vamos a elegir uno de ciclo, podemos elegir por ejemplo de lista, por ejemplo uno de jerarquía. Si ustedes observan, hay de jerarquía de una empresa, hay de relación. Si ustedes observan, aquí nos da varias opciones, matrices, de pirámide, ¿verdad? Por ejemplo, seleccionemos este de pirámide y le doy a aceptar. Ya automáticamente se me crea, ¿verdad? Entonces aquí la pirámide yo puedo poner jerarquía, ¿verdad? Aquí puedo colocar el presidente. Vamos a colocar presidente. En el segundo yo puedo colocar, por ejemplo, subpresidente. Y en el tercero yo puedo colocar, por ejemplo, gerente, hipotéticamente. Esto lo cierro porque ya no voy a configurarlo. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Un diagrama de jerarquía. Vamos a cambiarle el color, ya sabemos cómo hacerlo. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, puedo seleccionar este. Y me quedaría algo así. Si no nos gusta, igual podemos modificarlo en cualquier momento, ¿verdad? Ya que es un tema de formato, pues no hay ningún problema. Ya rápido creamos nosotros el segundo diagrama. Entonces ya creamos uno circular y ya creamos uno también de jerarquía. Y así sucesivamente nosotros podemos ver, por cuestiones de tiempo, creo que no nos da chance de ver otras especies de gráficos, pero los vamos a ver el día de mañana. Por ejemplo, crear líneas de tiempo. ¿Qué pasa con las líneas de tiempo? O sea, hacerlas de manera manual dentro de Word es complicado, muy complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos esta herramienta para nosotros crear, por ejemplo, una línea de tiempo que a veces se nos soliciten trabajos o diferentes, por ejemplo, espacios donde nosotros estemos, ya sea laborables, académicos o personales, podemos representar. Entonces aquí nos da un glosario de diagramas para poder hacerlo. El día de mañana vamos a ver otro ejemplo relacionado siempre, ¿verdad?, con el tema de los diagramas, y de ahí vamos a seguir viendo las otras herramientas y cómo se van a ir modificando y configurando, ¿verdad? En la medida vayamos pasando de ventana en ventana. Entonces, por el día de hoy nos quedamos acá. Si no tienen consultas, dudas, las pueden hacer perfectamente. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, solo les recuerdo el tema de la asistencia para que el nombre lo puedan colocar en el chat de esta reunión, y nos quedamos acá el día de hoy. Nos veríamos hasta mañana, siempre a la misma hora, ¿verdad? Arrancaríamos con el tema de los diagramas para ver otros ejemplos y cómo se trabajan otras especies de diagramas aquí en Word. Entonces les deseo un feliz día y saludos. Nos vemos hasta mañana. Saludos, Nick, igual. Cheque.